Celia Linares, ¿cómo estás? Gracias por Buenos atender esta días. invitación para que nos platiques de tu ámbito de investigación en la UAM Xochimilco. Estoy entendida que eres profesora del Departamento de Atención a la Salud en la licenciatura de estomatología. Entonces, pues cuéntanos qué es lo que haces de investigación. Gracias, Ceci. Buenos días. Pues muy contenta de compartirles el trabajo que hacemos. Somos realmente un equipo de trabajo, no estoy sola. Alguna gente de la propia UAM y gente de fuera también contribuye. Incluso es un proyecto en el que estoy ahorita, sobre todo como responsable, porque tenemos otro en el que estoy involucrada con el mismo tema, con otra visión, pero en este participa incluso el Departamento de Producción Agrícola y Animal en toda la parte de los laboratorios que se requieren. Participa personal del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Clínica 1 de Cuernavaca, Morelos, y otra profesora del Departamento de Atención a la Salud. Entonces es un proyecto interesante, conjunto, en el que nos repartimos diferentes actividades porque es un proyecto que es de los más altos que tiene requerimiento en cuanto a su diseño metodológico. Se trata de un ensayo clínico controlado, aleatorizado, doble ciego. Entonces, es como de los niveles más altos que hay en cuanto al cuidado que tienes que tener metodológico al llevarlo a cabo. Es de alto requerimiento y como es longitudinal, requiere seguimiento de los pacientes, ahorita llevamos como 5 años en el proyecto y ya ¿Y de, estamos terminando, pero como y de cinco qué años. trata? El proyecto trata de evaluar el efecto que tiene la salud bucal en general y sobre todo enfocado a los aspectos de tipo infeccioso respecto al control de la diabetes mellitus. Ah. Eh, Se pretende buscar información. Esto ha sido propuesto en muchos estudios, que existe esta relación, sin embargo, no hay consistencia en los hallazgos, por dos motivos principales, o tres podría ser. Uno, porque la metodología no es adecuada y entonces a veces se obtiene un resultado y a veces otro que es totalmente contradictorio, a veces porque los estudios son transversales y esto nos hace que solamente veamos a los sujetos en una sola ocasión, no en varias, como un longitudinal que nos permite ya establecer mucho de mejor manera la causalidad o la relación que hay entre dos variables, mientras que el transversal pues son dos variables que aparecen en un momento dado, pero no se sabe cuál antecede a la otra. Entonces no podemos hablar de causalidad. Ujú. Eh, este tipo de estudio, entonces, el que estamos proyectando o que ya estamos llevando a cabo es un estudio que sigue a los pacientes por 2 años. Cada 6 meses se les evalúa con una herramienta, un cuestionario diseñado específicamente. Se evalúa algunos factores de riesgo como tabaquismo, alcoholismo, sobrepeso, su control metabólico por medio de hemoglobina glucosilada y se les hace un examen minucioso de la cavidad bucal. Y es un ensayo porque la característica del ensayo es que vamos a controlar una variable y esa variable es la tensión bucal. Hacemos una tensión en el grupo en estudio que va a buscar limitar el proceso infeccioso, eliminar esos focos, controlar la enfermedad periodontal, que es un foco infeccioso de las encías en la boca. Y entonces, en ese sentido, hay otro grupo al que no se le niega el tratamiento porque no sería ético, pero es atendido como de rutina se atiende en el Seguro Social. Digamos que sin este enfoque fuerte hacia la eliminación de estos focos infecciosos dirigido a una población de pacientes con diabetes. Ah, y sí es muy notorio la generación de infecciones cuando tienes estas enfermedades. La diabetes, eso sí ya está muy conocido, está relacionado con mayor presencia de enfermedad periodontal, con mayor presencia de lesiones cariosas y para esto hay propuestas de a qué se debe y pérdida de dientes. Son pacientes que llegan a edades donde pacientes sin diabetes ya tienen dientes, Ujú. tienen posibilidad de hacer todas las funciones bucales completas, pero estos pacientes tienen menor cantidad de dientes o pérdida total de dientes. Esos son elementos que ya tenemos como muy comprobados, ¿no? Hay muchos estudios que apuntan hacia allá,
pero en relación a verlo como un factor de riesgo, todavía es controversial la información en el mundo, no solo en México, ¿no? En el mundo. Entonces, a veces los estudios son de muy corta duración, solamente miden a la evolución a los 3 o 6 meses y entonces no permite hacer afirmaciones contundentes, por eso nosotros decidimos hacer este estudio a 2 años. Todavía no tenemos resultados, acabamos de terminar nuestro estudio tanto con el grupo control como con el grupo en estudio al que hacemos la intervención y vamos a empezar ya a analizar los datos, ¿no? Oye, Celia, y en el caso de, tengo entendido que tú fuiste coordinadora de la carrera de estomatología, también has estado en las clínicas estomatológicas. ¿Estas para qué sirven en cuanto al trabajo de docencia de la universidad y cómo impactan la formación de los estudiantes que estudian esta carrera con nosotros en la UAM Xochimilco? Bueno, las clínicas yo creo que tienen una función vital, importante, no solo para estomatología, no solo para el Departamento de Atención a la Salud, no solo para la División de Ciencias Biológicas, ni para Xochimilco, sino en toda la universidad, toda la UAM en conjunto. Es de los pocos espacios de servicio con más de 40 años de estar dentro de una comunidad de manera ininterrumpida, dando el servicio y que la comunidad de verdad ya identifica como parte de su propia, la presencia de la universidad ya es identificada como algo muy de la comunidad, ¿no? Ujú. Es su clínica, así se refiere. Vamos a nuestra clínica, la comunidad. Por otro lado, los estudiantes, yo hice una investigación justo para titularme de la maestría respecto a, sobre todo se enfocaba al tema de ética, pero algo que salió de manera muy clara es que en las clínicas los estudiantes aprenden este problema de la realidad que pretendemos que en la UAM forme el eje de organización de contenidos. En las clínicas es el sitio ideal para esto. Conocen a la gente, conocen su forma de vida, conocen sus necesidades reales. En mi experiencia de formación, yo necesitaba aprender a hacer, por ejemplo, exodoncia, entonces buscaba en mi familia quién tenía necesidad de una exodoncia, entonces los llevaba yo a la universidad, les hacía el tratamiento y se iban a su casa. Entonces, bueno, prácticamente yo conocía su historia clínica, ¿no? Ujú. Llenaba una hoja, pero no había trato con la comunidad, trato real, ¿no? De gente que necesitara el servicio y que tuviera características a lo mejor diferentes a mi círculo cercano. Ese Claro. aprendizaje para nuestros estudiantes yo creo que es fundamental. Ujú. Les da otro elemento de conocer, de poder tratar a la gente y de entender sus propias dinámicas. Oye, Celia, ¿qué es la exodoncia? Ay, perdón, la exodoncia es la extracción, extraer un diente que ya está en malas condiciones, que no puede ser rehabilitado, y bueno, es un procedimiento que uno pretende no hacer, pretendemos conservar dientes, pero Ujú. que es necesario aprenderlo a hacer, ¿no? Y que hay momentos en que no se puede evitar llegar a esa situación. Ajá. Oye, ¿y dónde están las clínicas? Las clínicas están en lugares que antiguamente se pensaban como muy lejanos Ujú. del centro y muy de población más de tipo rural, ¿no? Ujú. Incluso algunas. Están en Tepepan, en la zona de Tepepan, que es la más cercana al campus de Xochimilco. Ujú. Está en Nezahualcóyotl, que es la única que está fuera de la Ciudad de México, en el Estado de México. Está Tláhuac, en la delegación Tláhuac, justo en el centro, Ujú. que es una clínica muy bonita, a la que le tenemos Sí. mucho cariño por la comunidad, ¿no? Y además que está, como te digo, en el centro. Está la clínica de San Lorenzo, arriba de la zona esta de la venta de plantas, Ujú. y me falta una, San Lorenzo, Tepepan, Tláhuac, Nes. Nezahualcóyotl. Las Ujú. cuatro ya están. Ok. ¿Y como cuánta gente atiende? ¿De a qué hora, cuánta gente atienden al día Ay, aproximadamente? ¿Es sí, no mucha? tengo el dato preciso, pero si ves el número de consultas, es un número impresionante. Hace 20 años que fui coordinadora y Ujú. de las clínicas hace como 8, pero son en miles de consultas. De verdad, es un número que dices, ¿cómo puede ser? Pero si lo contamos en intervenciones
por cada paciente cuántas amalgamas, cuántas resinas, cuántas eliminaciones de sarro, cuántos diagnósticos. Son muchísimos, ¿no? Todos nuestros alumnos están incorporados en alguna de las 4 clínicas y además tenemos 2 turnos, el matutino y el vespertino. Entonces, la población realmente, el día que se dan los accesos, yo fui jefa de servicio en la clínica Tláhuac y mi primer novatada fue justamente poner un letrero en la puerta que decía: el lunes damos fichas para ingreso y hacemos las historias clínicas para recibir pacientes. Cuando llegué ese lunes a la clínica, toda la plaza de Tláhuac estaba llena de gente. Yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasó aquí? No pude ni entrar a la clínica. Sí. Entonces, nunca olvido esa experiencia. Es la enorme necesidad que tienen nuestras comunidades de atención bucal. Sí es una necesidad. Desgraciadamente, los costos hacen que la gente no pueda atenderse en los servicios privados, y los servicios públicos son limitadas las acciones de salud bucal que tienen. Entonces, sí somos una alternativa para nuestra población, ¿no? Claro. Entonces, esa vez nos tardamos horas y horas, tuvimos que dar citas para el día siguiente, ¿no? Para que no estuvieran esperando, pero sí es muchísima la gente que acude, niños, adultos, ancianos. Hay un programa para el paciente recién nacido, incluso más en términos preventivos, y de educación para la salud, para la familia. Entonces, en verdad que sí es muy estimulante ver que la población lo necesita, que acude y que se hacen muchas actividades. Claro, ya, y lo que era antes estar en las periferias, ahora está totalmente urbanizado alrededor. Vas caminando, de repente te la encuentras, y ya es parte, como dices, de la comunidad. Es natural para la gente de esas zonas ver que existe la UAM ahí metida cuando no había nada alrededor. Y sí, se percibe que hay como mucho afecto a los alumnos que llegan con sus batas blancas y su logo de la UAM. Esta parte de la extensión universitaria, que es parte de lo que nos ocupa ahora, este proyecto de divulgación está incrustado en la coordinación de extensión universitaria, donde lo que queremos sondear es qué hacen nuestros investigadores y qué de esto se traslada a la comunidad. Ya ha sido muy grato poder entrevistarlos y que nos vayan diciendo que efectivamente la mayor parte de los proyectos tienen que ver con esta necesidad de ir a la comunidad, mostrar lo que nosotros sabemos hacer dentro de la UAM, incorporar los conocimientos de la comunidad y construir un nuevo conocimiento cuando nos juntamos con ellos. Entonces esto nos hace esta particularidad de la UAM Xochimilco, que por eso parece que se ha reconocido mucho el trabajo social y el sentido social que tiene nuestra universidad. Y por último, Celia, ¿cuáles son tus proyectos ahora, después de este encierro en el que, aunque estemos encerrados, seguimos trabajando en la UAM con miles de proyectos? ¿Tú qué crees que puede modificar en algo tu investigación al estar en estas condiciones dentro de casa trabajando? ¿Crees que hay algo que pueda como generar una nueva línea de investigación o algún foco de atención que pudieras incorporar a tu investigación? Yo creo que el trabajo ya está hecho, es un proyecto muy estructurado porque así lo requiere este tipo de diseño. Ya se hizo toda la parte del trabajo de campo. Ahora lo que nos urge, digamos, para poder tener datos y publicarlos y que esto pudiera hacer algún tipo de efecto en los servidores de la salud bucal, en quienes atienden. En un proyecto anterior fue usado justo para como fundamento de una guía de atención del paciente con diabetes, y esperamos que esto apoye la necesidad, por un lado, de formación y por otro lado, de atención específica para este tipo de pacientes, con objetivos claros, sin miedo, porque hay mucho miedo a atender al paciente con diabetes. Entonces, tener diabetes no es una situación que impida la atención, al contrario, la requieren con mayor cuidado, digamos, con mayor visión de los objetivos que uno debe seguir, no tenerle miedo al paciente con diabetes. O sea, creo que hay muchas enseñanzas que se pueden, que van a surgir, yo espero, del proyecto,
Por eso la urgencia de procesar los datos y ya tener resultados que se puedan publicar, pero sabemos, relacionado con tu pregunta, que la pandemia justamente, el coronavirus, el COVID-19, afecta de manera mucho más fuerte, son población de alto riesgo quienes tienen diabetes. Ajá. Entonces, estos resultados, igual si uno contribuye, es lo que han estado tratando de mandar el mensaje, si uno contribuye a que la salud en general vaya desarrollando poblaciones con menos riesgo, igual podemos a lo mejor enfermarnos, pero no de una manera tan severa si tenemos un estado de salud previa, si no tenemos obesidad, si erradicamos el tabaquismo, si la diabetes es mejor atendida, nuestra población de riesgo no va a llegar en situación tan precaria a los servicios de salud. Entonces, creo que sí tiene relación con el COVID-19, con lo que hoy nos mantiene en confinamiento. No es directa la atención para este tipo de infección viral, pero sí para disminuir los riesgos de nuestra población, que ocupamos de los primeros lugares a nivel mundial en prevalencia de diabetes. Nada más, comentabas que hay una resistencia a atender a los pacientes que tienen diabetes. ¿Por qué? Porque se piensa que el paciente con diabetes sangra mucho, que Ah, el paciente es muy propenso a infectarse, y esto hace que el odontólogo que no está bien informado, que no tiene la formación, decida que mejor a un paciente de riesgo mejor no lo atiende, en lugar de brindarle la atención que requiere. Entonces, esto me parece que sí es muy importante saber. Hay límites en los, está publicado ya los límites de glucemia en los que se puede atender al paciente hasta hacer una cirugía, ah, digamos, con el menor riesgo posible, si controlamos estos niveles y si cubrimos al paciente con antibiótico en caso necesario, pero que no podemos mandarlo a su casa porque tenemos el temor de que algo pase, ¿no? claro. Ay, pues qué interesante este problema tan grande que hay de diabetes en México y saber que padecen, son propensos a padecer problemas dentales y que también no se les quiere atender muchas veces porque se pueda salir de control el paciente en el tratamiento, es un problema que se vuelve más complejo. Sí, sí es Entonces, complejo, pero además lo que te decía de la información hasta hoy apunta a que es la enfermedad periodontal, que es una enfermedad muy común de las encías y que pasa desapercibido hasta que el paciente está en etapas muy severas. Esta enfermedad es una causa de que el paciente con diabetes no se controle. Se ha estudiado también cómo los pacientes con más enfermedad periodontal tienen diabetes más descontrolada, son los que más probablemente se vuelvan diabéticos en algún tiempo, los datos así lo manifiestan, y también los pacientes con diabetes tienen más enfermedad periodontal. Entonces, se dice que es una enfermedad de doble vía en cuanto a la relación que tienen. La diabetes se relaciona con más enfermedad periodontal, y los que tienen enfermedad periodontal, más riesgo de volverse población con diabetes. wow. Entonces, esta doble, que se dice bidireccional, la relación que existe entre estas dos enfermedades, hace que deba ser estudiada, porque no es nada más que el paciente esté mejor y pueda comer, sino que tenga menos riesgo de volverse un paciente con diabetes, ya que tiene algunos otros factores de riesgo, eliminar los que tiene, digamos, en el caso de la enfermedad bucal, y también que logren tener un mejor control de su diabetes los que ya son pacientes con diabetes. Ah, pues qué interesante, qué bonito trabajo. Pues muchas gracias, Celia, por compartir con nosotros esto. Seguro va a ser de mucho interés a la gente conocer el tipo de investigación que realizas y cómo han vinculado estas dos problemáticas para ser atendidas desde el ámbito de la salud, de la estomatología, que es tu caso, y cómo contribuye la universidad para que se realicen estos estudios para mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Pues te agradezco muchísimo. Buenas tardes y que sigas trabajando en confinamiento de forma feliz y segura. Que pases Muchas buen día. gracias, Ceci. Yo Ah, y feliz esperemos, Día del Maestro. es cierto, hoy es Día del Maestro. Muchas gracias igualmente. Gracias, Todos gracias. tenemos que ser alumnos y maestros en algún momento, sin duda alguna.
¿no? Yo Gracias. feliz de compartirte y de platicar porque sí, de pronto los proyectos que uno emprende son proyectos de vida, ¿no? No solo de Exacto. profesión, sino son proyectos de vida. Uno se involucra de verdad a fondo y hay veces que tienes que comprometerte y haces trabajo en la noche, en el día, no importa, porque lo haces por verdadero interés, ¿no? Exacto, pero yo creo que fíjate, otros investigadores de las otras disciplinas pueden atender cómo viven los jóvenes que estudian estomatología, cómo viven estos miedos, este estrés, ¿no? Sí, La gente de diseño quizá puede apoyar para que sus clínicas, sus proyectos de investigación puedan ser más cercanos a manera de imágenes o con implementos utilitarios de diseño que pudieran incorporarse para trabajar en conjunto. Entonces yo creo que estas pequeñas comparticiones a través de charlas van a permitir que en algún momento se puedan involucrar otros grupos porque cada quien está tan comprometido en su área que luego no tiene ni tiempo de ver quién puede sí. también incorporarse. Y yo creo que hay muchísimo que se puede trabajar en conjunto. Déjame Pues, decirte que algo que yo creo que ahorita vamos a requerir de manera importante de los diseñadores uh-huh, son mecanismos para aislar el spray, el aerosol que se forma de manera inevitable porque trabajamos con agua y aire. uh-huh, Y esto mezclado con la saliva es ah, potencial fuente de infección muy importante. Entonces, ayudarnos a diseñar barreras. He visto cosas, son muy rústicas, ocurrentes. pero Ajá, funcionales, que es como claro. una funda de plástico para el paciente en las manos del dentista dentro de esa funda. Y Ah, trabajando para que el aerosol se limite su esparcimiento a no todas las zonas del ajá. consultorio. Entonces, diseños pues mejorados de este tipo, incluso para nuestras clínicas, donde tenemos que separar los sillones para no tener contaminación entre uno y otros, serían campos actuales que tenemos que trabajar de manera unida para desarrollarlo y para visualizar cuáles son los objetivos, ¿no? En ambas áreas. Claro, lo daremos a conocer con los diseñadores con los que hemos establecido Sí, contacto y seguramente habrá quien quiera desarrollar algo así en vínculo. muy interesante sería, No, sí. bueno, lo buscaremos. Muchas gracias, Celia. A Que ti, Ceci, pases muchas muy buen gracias.